Muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo. Quienes hemos realizado este trabajo, Andrea Bolívar, Frendis Cambero, Austria Medina, Ana Karina Todro y mi persona, Francisco Pacheco, le hablaremos en esta oportunidad de lógica jurídica, particularmente sobre el lenguaje, el concepto y su valor lógico y científico. El lenguaje, por su conexión al hombre y su historia, se ha considerado durante siglos objeto de estudio para la filosofía y la ciencia. La primera se interesa en la esencia y naturaleza del fenómeno. Cuestiona permanentemente y desde su dimensión ontológica qué es lo que hace al lenguaje ser lo que es. Así, el lenguaje en la filosofía ha sido mito. Se ha admitido por tradición y costumbre y se ha pensado en función de su evolución, adaptación y uso en el tiempo y momento en el que existe. Para la ciencia, el lenguaje es objeto por el cual se interesa para conocerlo, comprenderlo y explicarlo en el contexto y manifestación de toda la complejidad sistémica que se percibe y admite en la interrelación de los múltiples elementos, factores y hechos que se integran para conformar las leyes que regulan su estructura y funcionamiento, como facultad humana de expresión del pensamiento y del razonamiento. Así, desde distintas perspectivas y con diferentes propósitos, el lenguaje es estudiado por la antropología, la psicología, la sociología y la lógica, que como ciencia descriptiva normativa se interesa en el lenguaje como forma de expresión del pensamiento y el razonamiento humano, lo que adquiere importancia para el derecho, pues el profesional de esta disciplina se expresa a través del lenguaje natural y formal cuando interpreta, construye y evalúa argumentos, sean estos ajenos o propios de su ejercicio. El lenguaje es humano, innato del sujeto, es instintivo porque se manifiesta en la persona desde que nace. Culturalmente, el lenguaje se aprende y se estudia. Se manifiesta en su existencia desde temprana edad. Al paso del tiempo, el ser humano atiende a sus características y sus funciones, a las leyes que lo regulan. El lenguaje tiene entre sus funciones el ser intencional, vale decir expresivo, porque da a conocer opiniones, deseos y sentimientos. Es representativo porque sirve para hablar de la realidad objetiva o subjetiva. Describe los hechos y es apelativo porque su intención busca influir, alterar o cambiar el pensamiento y comportamiento de los demás. Desde lo metalingüístico habla de sí mismo, se traduce en otro por medio de los significados en las lenguas, es poético y es fático en el arte y uso de la palabra. El valor científico del lenguaje es apreciable en la argumentación. En su proceder, la lógica hace del lenguaje un elemento correctivo y significativo, con carácter de objetividad. Al respecto, la lógica comúnmente se interesa por el lenguaje natural y cotidiano como recurso de expresión argumentativa del hombre en su cotidianidad, en tanto que la ciencia considera desde la lógica la correcta estructura de la expresión del lenguaje dotada de formalidad a lo que le confiere el valor. La comunidad científica busca entenderse en lenguaje preciso, inequívoco y sin ambigüedad. El lenguaje científico depende de la objetividad que se alcanza en la precisión conceptual en detrimento del lenguaje subjetivo, que es mayormente natural,
a veces poético y emocional. De allí que el concepto es una expresión, es una construcción mental que hilvana debidamente los elementos propios de la lengua para expresar en el correcto lenguaje la expresión de las cualidades y condiciones de interrelación que permiten describir o dar cuenta de lo que es un objeto. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.